juntos nos unamos en una oración y pidamos al Padre que nos dé la sabiduría para agradarle, buscar agradarle a Dios. Padre, en el nombre maravilloso, glorioso, bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Padre, por darnos otro día más. Gracias por permitirnos estar hoy, aquí y ahora trayendo tu palabra. Gracias por permitirnos traer esperanza a este pueblo por medio de tu palabra, por medio de tu nombre. Señor, haz camino para tu camino. Haz camino en nosotros para tu caminar, para tu camino, para tu verdad. Haz camino para que sobre este camino pueda caminar la verdad. Que esta predicación sea bendecida. Que esta predicación, que este mensaje sea sazonado con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pide tu siervo, tu Hijo. Amén. Mucho hemos nosotros examinado y criticado hasta cierto punto la cristiandad moderna, la cristiandad en la que hoy vivimos. Muchos no vivimos, aún predicadores, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. Muchos de los falsos no viven de acuerdo al evangelio, no viven de acuerdo a lo que predican. Y mucha gente está dentro de las iglesias viviendo sin tomar acción a lo que Jesucristo nos ha mandado llamar. Mucha gente no sabe que está viviendo un cristianismo helenista. Un cristianismo helenista. Y así se llama esta predicación. Cristianos helenistas. Mucha gente no sabe lo que significa el helenismo. Pero antes de empezar con esta predicación, vamos a dar lectura a la santa palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 17. Y dice así: y respondiendo el Señor Jesús les dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Bueno solo es uno. Pero si deseas entrar en el reino de los cielos, si deseas entrar en la vida eterna, si deseas entrar, guarda los mandamientos. En el helenismo cristiano, el cual está compuesto por cristianos liberales, cristianos evangélicos, cristianos modernos, cristianos posmodernos. La nueva cristiandad está formada por denominaciones, por religiones, por leyes hechas por hombre. La cristiandad como religión no se han dado cuenta muchas personas, a falta de no querer estudiar. No se han dado cuenta que la cristiandad es una religión que ha sido creada por la ingeniería romana. Y esta cristiandad ha tenido muchos nombres desde 1500 en adelante, ha tenido varios movimientos. Y usted debe de hacer su tarea y investigar cuáles han sido esos movimientos que han llevado a la cristiandad hasta el día de hoy a un helenismo. Un helenismo que muchos no están percibiendo, como la palabra de Dios dice, a falta de sabiduría. Por falta de sabiduría perece mi pueblo. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y perece en todo tipo de formas. El helenismo cristiano en la actualidad está tomando lugar dentro de la
cristiandad. Primero, ¿qué es el helenismo? El helenismo cristiano en la actualidad está enfocado en la cultura, y está compuesto por tradiciones, por el arte, la arquitectura, la poesía, la literatura, la filosofía, la belleza material, el atletismo, y el atletismo entre muchas otras artes. Pero vamos a examinar desde adentro estas. Primero, la iglesia cristiana, la iglesia moderna, posmoderna, evangélica, y en todas sus ramas, en todas sus raíces, la podemos integrar y comprender desde sus principios. Pero hoy en la actualidad, dentro de la cristiandad está integrada la cultura del mundo. La cultura del mundo. Abrazan la cultura del mundo. Y cuando abrazan la cultura de hombres, debemos de entender que esta cultura está compuesta por atracciones. Está compuesta por atracciones, por arte, por arquitectura. Hoy las iglesias están compuestas de acuerdo a la arquitectura moderna, ya sea por dentro y por fuera. Están pintadas con el arte del mundo para hacerla más atractiva. Adentro de los estrados o de los púlpitos, o como quieras llamarlo, del templo, se predica poesía. Y va a pasar la hermana y el hermano a decir una poesía, y literatura, y leen literatura que va integrada a la filosofía, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero que se oye muy bonito, que logra tocar los sentimientos, que logra tocar las emociones, que logra tocar aquellas fibras por las cuales el corazón se llega a sentir excitado. También dentro de esas iglesias se muestra la belleza, no solamente la belleza física, sino también la belleza material, la ropa, el calzado, los zapatos, los lentes, los anillos, las joyas. También el atletismo. Hoy los pastores van bien fornidos, bien vestidos como si fueran Arnold Schwarzenegger o Rambos. O también ellos van al gimnasio, muestran su cuerpo atlético, muestran así como los pavos reales su gran cola llena de colores. El helenismo es una filosofía pagana. Una filosofía pagana, por ello dentro de la iglesia cristiana ha entrado el paganismo. Y al caer la iglesia en esta filosofía pagana que es el helenismo, está cayendo en una gran inmoralidad. Por ello hoy tenemos homosexuales predicando la palabra de Dios, y lesbianas predicando la palabra de Dios, lesbianas casadas con lesbianas, mujeres casadas con otra mujer haciendo iglesia, hombre con hombre casados haciendo iglesia. Y ahí está el pastor y su amante pastor. Hemos llegado a un degenere. Pero no solamente eso, también hay pastores que se dicen ser pastores que obtienen del mundo beneficios por medio de la mentira. Y ahí están en los estrados, ahí están en las iglesias, ahí están. Yo conozco un pastor aquí en la iglesia Betel, hay un pastor que está obteniendo beneficios de los Estados Unidos de Norteamérica para obtener su migración sin importar cuánto tenga que mentir, porque él no vive en los Estados Unidos de Norteamérica, ni trabaja en los Estados Unidos de Norteamérica. Y si yo me callo, sería un maldito cobarde que Dios me castigaría. Y así está entrando la mentira, está entrando la inmoralidad. Pero, ¿quién está ayudando a desarrollar el pensamiento cristiano a los cristianos dentro de las iglesias, dentro de sus templos, dentro de esas sinagogas? Por esa razón muchos cristianos no pueden prosperar. Dios bendiga a nuestros policías, bendiga a nuestras autoridades. Por esa razón muchos cristianos no pueden prosperar, que cuando Cristo nos llama a prosperar primero en nuestra alma. Una vez prosperada nuestra alma, podemos prosperar en los aspectos materiales. Él dice claramente: primero busca el reino y su justicia, y todo lo demás viene por añadiduría. Por esa razón, muchos que se congregan en las iglesias cristianas, yo conozco a muchos de ellos, son borrachos, siguen bebiendo alcohol, son comelones, siguen comiendo de más, no tienen un límite su vientre, son malos hablados,
no tienen freno en su lengua, ponen negocios, aquí en Tijuana está muy dado que los hombres de algunas iglesias y denominaciones y congregaciones abran sus centros centros de rehabilitación, abran sus centros de rehabilitación o abran también sus albergues para medio predicar la palabra, pero para cobrarles a los que están internados o los que van a los albergues, a cobrarles dinero. Porque ellos creen que es un buen medio de obtener ganancias sin que ellos tengan que trabajar. Y ahí está en el albergue alguien que está limpiando y que no recibe salario. Ahí están en los albergues siendo explotados, siendo manipulados. Y no salgas de aquí. Claro, no salgas de aquí porque yo necesito tus 25 pesos diarios. Y si no vienes con 25 pesos diarios, no hay alojo para ti aquí. Ni te queremos tener. Pero cuando él va a la iglesia y se presenta en la iglesia, está como aquel fariseo que decía: Señor, Señor, yo soy muy bueno, soy muy buena gente. No soy como este perverso que está aquí al lado. Cuando aquel hombre decía: Señor, yo no tengo ni siquiera el valor para levantar mis ojos y verte. Soy un pecador. Aquel le lavaron muy bien el cerebro. Y así los helenistas, cristianos en la actualidad, están conduciendo la iglesia de Jesucristo. Y cuando se levanta un bocón como este que está aquí hablando la palabra de Dios, pues es rechazado dentro de ellos. ¿Por qué? Porque estás viniendo a arruinarnos nuestro comercio. Estás viniendo a arruinar nuestro comercio. Estás arruinando nuestro negocio. Estás afectando nuestros intereses sociales, económicos, personales y familiares. Pues no te queremos aquí, vete por otro lado. La Escritura nos enseña claramente que los cobardes no entraremos en el reino de los cielos. Por algo Dios nos dio una boca, ya sea que la uses para hablar mentiras o para hablar la verdad. ¿Quién está ayudando al cristiano a desarrollar su pensamiento como cristiano? ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque la palabra de Dios dice claramente que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente. Podemos mirarlo en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Y no solamente en el Nuevo Testamento está escrito que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Cómo estás amando a Dios? ¿Qué tan lejos nos hemos retirado de los mandamientos de Dios? Porque hoy en la iglesia helenista, los cristianos helenistas no guardan el sábado, no guardan los mandamientos, no quieren esforzarse por guardar la ley de Dios. Oh hermano, eso ya lo rompió el Señor, ya no tenemos que guardar mandamientos, ya no tenemos que seguir ninguna ley, solamente hipócritamente dicen: bueno, amamos a nuestro prójimo y a Dios y a nuestro prójimo. Y ahí se resume toda la ley. Hipócritas, si verdaderamente amaras a Dios, harías lo que Dios manda que hagamos. Amar a Dios con todo nuestro corazón. En 1 de Corintios capítulo 16 versículo 2 lo encontramos. En Juan capítulo 14 versículo 15 dice claramente estas palabras nuestro Señor Jesucristo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Pero eso es algo que la iglesia helenista en la actualidad no está haciendo. No está guardando los mandamientos. Pero no le manden una carta del presidente o del gobernador al pastor, al líder principal del pastor, porque él está presente en la fila. Como dice la Escritura, les gusta sentarse ocupar los lugares principales en las cuestiones públicas. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. En Mateo capítulo 22, versículo 40 dice esto: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál? Primero, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser lo amarás. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero estos hipócritas no han entendido, estos helenistas no han entendido que para poder amar a Dios, que para manifestar amor por Dios, que para representar el amor por Dios, nosotros tenemos
un deber, el deber de cumplir sus mandamientos, el deber de esforzarnos por realizar sus mandamientos, porque en eso se resumen los profetas y la ley de Dios, amar a nuestros semejantes. ¿Cómo estamos nosotros manifestando que amamos a nuestros semejantes si solamente les estamos hablando mentiras? Oye, si yo fuera un pastor que tuviera una congregación y yo mirara que un hermano llega con necesidad, yo le voy a ayudar a ese hermano. Ese es mi deber como pastor. Curar la perniquebrada. Curar la perniquebrada, pero hoy en la actualidad no se hace de curar a la perniquebrada, sino de desecharla. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 encontramos estas palabras y dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocer a Jesucristo si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podemos saber si estamos en una iglesia que verdaderamente ama a Jesucristo? Primero, tenemos que ver si el pastor o el predicador o los de ahí guardan los mandamientos de Dios y están esforzándose por cumplir con la ley. Es importante, es impédico, es necesario, es vital. Como cuando un enfermo está tirado en una silla, en una cama, convaleciente y no puede tomar alimento, tiene que inyectársele un suero. De no ponérsele ese suero, esa persona va a morir. Así es de vital guardar los 10 mandamientos. Por eso hay muchos cristianos que viven una cristiandad muerta. Están llenos de obras muertas. Pero para poder comprender que es una obra muerta tenemos que pedirle a Dios el discernimiento. Para poder comprender qué es una obra muerta. ¿Qué es? ¿Hasta dónde se lleva a cabo una obra muerta? Muchas personas que van a los centros de rehabilitación solamente van a ver la muerte y la podredumbre que hay dentro de ellos. Así como los que van a los albergues, la muerte y la podredumbre que hay dentro de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces los directores de los albergues abusan de los necesitados, de la necesidad de aquellas personas. Muchas veces ellos abusan de la necesidad, los dominan, los controlan, quieren que trabajen gratis, los explotan, en otras palabras, sin importarles la condición de ellos. Por ello, sabemos que estas personas no han llegado a conocer a Jesucristo, primero porque no guardan sus mandamientos. Y si fueran 2 los mandamientos que Jesucristo verdaderamente categoriza ahí, de amar a nuestro prójimo, estamos muy lejos de amar a nuestro prójimo, cuando nuestro prójimo lo tenemos dentro de la iglesia con mentiras, engaños y falsedades. Como ese pastor que obtuvo su ciudadanía de los Estados Unidos de Norteamérica a través del engaño, ya que él vive aquí en México y trabaja aquí en México y no tiene ningún negocio que hacer en los Estados Unidos de Norteamérica, sino solamente ir y abusar de aquellas buenas almas. Pero Dios ha de juzgar a ese hombre. Ahora en 1 de Juan capítulo 2 versículo 4 dice: el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda mis mandamientos es un mentiroso. Eso dice Jesucristo, y la verdad no está en él. ¿Cuántos mentirosos no tenemos hoy en la actualidad? Amado hermano, ¿sabía usted que los mentirosos no heredaremos el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque el mentiroso se hace hijo del diablo. ¿Por qué, predicador? Porque Satanás es el padre de la mentira. ¿Es el qué? El padre. Y si nosotros mentimos, somos unos mentirosillos, hijos del padre ¿de quién? De la mentira. Somos hijos del padre de la mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. Por lo tanto, Dios detesta a los mentirosos, así como ese pastor que está ahí en la iglesia Betel, que mintió para obtener un beneficio personal, sin importarle lo demás. A él solamente le importó su propio beneficio. Ahora, Pablo, al estar hablando de la ley, muchos hombres dicen: hermano, él ya vino a romper con la ley. Pablo lo dice en sus cartas. No. Muchos no hemos entendido las cartas que el hermano Pablo nos escribe. Pablo, al estar hablando de la ley, él estaba haciendo referencia o mención del Talmud. Pero mucha gente no sabe qué es el Talmud. Y no referencia de la ley y los profetas. El Talmud es una ley oral. Este enseña acerca de refiriéndose a la observación de la ley oral. Pablo está diciendo: ya no estamos bajo la ley oral, sino estamos bajo la ley bíblica. El Talmud era una innovación de la ley. Una innovación de la ley en aquellos días, porque se tenía que decir oral. Por ello hoy miramos nosotros a estos hermanos de la religión musulmán, a los musulmanes,
cómo ellos en sus templos están. Lo vemos, ¿verdad? Digo, yo no puedo hablar ese idioma, pero ahí se está escuchando cómo está saliendo desde la mezquita un tipo de oración que es canto. Esa es una ley oral. Es una ley oral. Es parte, es un Talmud, podríamos compararlo, diferente. Ahora, esta innovación es una innovación de la ley. ¿Está el Talmud en la Biblia? No, el Talmud no está en la Biblia. Bueno, la Torah es la Biblia, sí, el Torah es la Biblia. El Talmud fue creado por judíos. El Talmud no fue creado, no fue un regalo divino. La Biblia sí fue y es un regalo divino que Dios nos ha dado para que el hombre no se pierda, para que el hombre sea gobernado y regido por ellas. Por ello en la Biblia están los mandamientos. Él dice claramente que guardando sus mandamientos nosotros prosperaremos, y soy testigo de ello. Soy testigo de que guardando los mandamientos, Dios bendiga a nuestros policías, Dios bendiga a nuestras autoridades. Soy testigo de que guardando los mandamientos de Dios el hombre podrá prosperar. ¿Por qué muchos hermanos dentro de las iglesias tienen 10, 15 años y no han podido prosperar? Porque no están guardando los mandamientos de Dios. Y el único que está prosperando es el pastor, porque tiene un salario y porque todas las ofrendas y los diezmos que recibe. Y con eso él está edificando su casa de concreto, mandando a sus hijos a la universidad y procurando que haya alimento en su casa sin importarle que haya alimento afuera. Entonces decir, oye, esto es muy bueno, pero no es bueno, porque no está la iglesia siendo bendecida. Te voy a explicar algo. Cuando empieza a llover, ¿se moja nada más lo de en medio? ¿O se moja nada más lo de arriba y lo de en medio no se moja? Cuando empieza a llover se empieza a mojar desde la punta del árbol. Y eso chorrea hasta abajo, hasta la raíz. Y así debe de ser la iglesia. Pero sin embargo en las iglesias cristianas, solamente el que se está mojando es el que está predicando. Él, su primo, su tío, su esposa, su hermano, hermana, familia, hijos, cuñados, toda esa secta. Toda esa secta. Y no se está mojando la familia de abajo, la familia de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos le dan más valor a la familia personal, carnal, que a la familia de Jesucristo. Hermano, pero en la escritura está escrito que primero hay que darles a nuestros hermanos de la familia. Sí, pero también no debemos de olvidar a los de la familia de Cristo. Ahora, el documento que contiene las escrituras del Talmud se llama Mishnah. El Mishnah es un documento creado después de la crucifixión. A este documento Mishnah se le fue agregando en los siguientes siglos comentarios adicionales que hoy se conocen como Gemara. Gemara. Por esa razón dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra: mi pueblo perece por falta de sabiduría. Ahora, hay dos tipos de Talmud: el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. El primero es más antiguo que el segundo. Por ello el Señor dice en Mateo capítulo 15, versículo 9, que bendiga a nuestros policías, que bendiga a nuestras autoridades, los servidores públicos. Dice: mas en vano me rinden culto enseñando doctrinas y preceptos de hombres. Por ello el Señor, cuando vino a visitar al pueblo: acérquense, vénganse para acá, para que oigan bien, acérquense, porque esto les va a cambiar su vida. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino a visitar Judea, Israel, Jerusalén, Él confrontó a los sacerdotes de ese siglo y les dijo estas palabras: en vano me rinden culto a mí, porque ustedes solamente están enseñando preceptos y doctrinas de hombres. ¿Cuáles preceptos y cuáles doctrinas? El Talmud, el Mishnah, la ley oral, que ellos habían dicho y dicen hasta el día de hoy, categóricamente dicen ellos, que es de mucho más valor que la palabra de Dios, y que no podrás entender el Torah si tú no entiendes primero el Talmud, si no tienes conocimiento del Talmud, si no sabes respetar el Talmud.
Pero uno de los mandamientos más importantes que la iglesia helenista está olvidando, la iglesia cristiana helenista está olvidando, es el de amar a Dios. El amar a Dios. Primero, se debía de amar a Dios bajo el antiguo pacto. A los israelitas se les mandó amar a Dios, y lo miramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y no tendrás otro Dios aparte del Dios vivo, del Dios Jehová de los ejércitos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y es aquí en donde está el problema de la iglesia helenista, que no está amando a Dios con toda su mente. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 37, Marcos capítulo 12, versículo 30, Lucas capítulo 10, versículo 27. También en la Septuaginta, tiene mente, alma y fuerzas, así como en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Por qué no estamos amándolo con nuestra mente? Bueno, aquí viene lo interesante de estos cristianos que se dicen llamar seguidores de Jesucristo. Primero, esta gente solamente está amando a Dios emocionalmente, o más bien dicho, pretendiendo amar a Dios con sus emociones, pretendiendo amar a Dios físicamente, cuando se levantan, bailan, cantan. Cada vez que tú cantas un canto, pon atención a lo que estás cantando, porque si no estás cumpliendo lo que estás cantando, estás trayendo maldición a tu vida. El que dice que va a hacer y no hace, ¿qué es? Un mentiroso, ¿no? ¿Sí o no? Te estoy invitando a que participes. Si tú dices que vas a hacer algo y no lo haces, ¿en qué caes? En la mentira. Cuando tú cantas un canto y ese canto dice algo y tú no lo estás haciendo, te estás volviendo mentiroso. No se puede jugar con la palabra de Dios. Él dice claramente que su palabra es una espada de doble filo, más cortante que una espada de doble filo, que corta y penetra y entra en lo más profundo y divide el tuétano y el alma, poderosa para dividir el alma y el espíritu, para que el hombre conozca las intenciones que hay en su corazón. Entonces el hombre intelectualmente no están amando a Dios, porque cuando uno ama intelectualmente, es decir, que uno comprende lo que está escrito en la palabra de Dios, y entonces al comprender lo que está escrito en la palabra de Dios, uno se esfuerza por hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. No erréis, porque Jesús dice: yo no he venido a quebrantar la ley, no he venido a abrogar, no he venido a romper, sino he venido a hacer a que se cumpla. Por ello, intelectualmente, ellos no estaban amando a Dios, no están amando a Dios, así como los judíos de antaño no estaban amando a Dios. Pretendían, daban a entender, mostraban por su manera de vestir, por su manera de vivir, que Dios estaba con ellos. Pero Dios vino a mostrarles: yo no estoy con ustedes. Por ello su templo fue destruido 70 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por ello el Señor había puesto sobre ellos a Roma. Los había entregado ante el poder de Roma, ante la autoridad de Roma, ante el escrutinio de Roma, para mostrarles a ellos que Él no estaba ya con ellos. Porque ellos se habían desviado, siguiendo a otros dioses, hechos de madera, de metal y de bronce, siguiendo a otros dioses, siguiendo otras costumbres, siguiendo costumbres extrañas. Y así está el pueblo helenista de la iglesia de Cristo hoy, o la iglesia que se hace llamar de Cristo. Por eso miramos en Tijuana, como en México, tanta corrupción dentro de nuestro gobierno. No es posible que en el 2015, en el 2015, todavía México no cuente con un presidente que es cristiano. Todavía no podamos sentar en nuestra silla de gobierno a un gobernador que sea cristiano. Todavía no podamos sentar en nuestra silla de alcaldía a un hombre que sea cristiano. Todavía no se encuentra sentado dentro de nuestro Senado un cristiano, o dentro de nuestra Corte Federal un cristiano, de la máxima Corte Federal de Justicia un cristiano. ¿Por qué? Ahí se mira que el cristiano, las iglesias que se encuentran alrededor de Tijuana, todas ellas están trabajando para sus propios propósitos, para sus propios principios. No pienses tú que porque la iglesia que tenemos aquí en el Boulevard Aguascalientes, La Arena, la cual se encuentra llena, podría considerarse aquí en Tijuana una mega iglesia. No pienses tú que por ser mega iglesia todos ellos están salvos. No están salvos, hermano. No están salvos. Más bien dicho, muchos de ellos son reos del infierno, 2 veces reos del infierno.
Por ello nosotros debemos de entender, hermano, que nosotros somos de Cristo y existimos para amar a Cristo, existimos para amar a Dios con todo nuestro ser, existimos para amarlo, para glorificarlo, no como aquellos que se aclimatan a una cristiandad tibia. Hay muchos cristianos helenistas tibios. Más bien dicho, todos los cristianos helenistas, todos los que aman el arte, todos los que aman la cultura, todos los que aman la filosofía, la poesía, todos los que aman, amado hermano, la carne, todos los que aman la mentira, el engaño, todos aquellos hermanos que aman la psicología. Hoy voy a mandar a mi hermano, a mi hijo, a mi primo, a mi tío a la universidad. ¿Qué estás estudiando? Psicología, para poder ayudar a la iglesia. Nosotros debemos de existir para amar a Dios. Ellos no servían a Dios, sino solamente emocionalmente. Mientras ellos estaban amando o pretendiendo, la iglesia cristiana moderna está pretendiendo amar a Dios emocionalmente, mientras están cometiendo un suicidio intelectual. ¿Cuándo es cuando cometemos un suicidio intelectual, predicador? Cuando tú no estás viviendo de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia. Es decir, que cuando nosotros no vivimos una vida bíblica, entonces nosotros estamos cometiendo un homicidio intelectual. Intelectualmente estamos muertos. Por ello muchas veces congregaciones están llenas de obras muertas, porque no sirven a Dios intelectualmente, sino solamente están sirviendo a Dios con sus emociones, con sus sentimientos. Ay, qué bonito cantó el hermano, ay, qué bonito habló el hermano, ay, qué bonito, qué bien me cae el pastor, ay, qué bonito me hace sentir el pastor. ¿El pastor te está haciendo sentir bonito? ¿El pastor te está haciendo sentir bien? Entonces hay un problema con el pastor, porque te digo algo, lo que yo te digo debe de incomodarte, y si no te está incomodando, estoy haciendo muy mal trabajo. Jesucristo, cuando vino aquí a visitarnos, vino a incomodar a todos esos hombres que vivían contrarios a lo que Él había establecido, porque estaban sirviendo a Dios solamente con sus emociones. Sirven a Dios con sus emociones, pero no intelectualmente. No están sirviendo a Dios con la obediencia real que requiere el ejercicio del esfuerzo, de la acción. Acción. Hay muchos hermanos que se dicen ser cristianos que trabajan los sábados. Los sábados no se debe de trabajar. Ay, hermano, usted debe ser adventista del séptimo día. No, hermano, yo no soy adventista del séptimo día. Yo soy del Dios del séptimo día. A ese Dios le sirvo. Al Dios que estableció el séptimo día como día de descanso. Que por cierto hoy es séptimo, hoy es sábado. Sábado 14. Sábado 14. Mandamos a nuestros hermanos en Europa, a nuestros hermanos mexicanos en Europa, la bendición que necesitan por lo que sucedió el día de ayer en Europa. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y que el tiempo del anticristo viene pronto. Sucedieron unas explosiones, más de 140 personas muertas, heridos. Horrible, fue horrible eso. Por ello nosotros debemos de servir con la acción a Dios. Debemos de notar cómo la ley estableció sus responsabilidades. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13, que es bueno que le demos lectura a Deuteronomio. Aquí, vámonos. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 13. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, venimos, amado hermano, para cumplir con la responsabilidad que se nos ha asignado como hombres. Deuteronomio, capítulo 12, capítulo 12, 10, capítulo 10, 12 y 13. Vamos a dar lectura. Y dice así: Ahora, Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que le temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Ahí el Señor le estaba dando una responsabilidad al pueblo judío, así como el Señor nos está dando una responsabilidad a nosotros, el Señor Jesucristo.
si me amáis, guarda mis mandamientos. Si en verdad eres mi amigo o eres mi amiga, únete a nosotros. Ayúdanos a difundir la palabra en espíritu y en verdad, para que más almas sean prósperas, para que más almas sean salvas, para que más almas salgan de la pobreza, de la miseria, de la explotación y de la opresión. Ahora, el primer mandamiento es relacionado con el amor. Y lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 22, 37. Amarás a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es relacionado con el amor. El amor. Pero hoy en día a muchos hombres se nos ha olvidado lo que significa el amor. El segundo está relacionado con el amor al prójimo. El primero mandamiento está relacionado con el amor a Dios, amarás a Dios. El segundo, con el amor al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, como dice Mateo capítulo 22, versículo 40. Pero ¿cómo verdaderamente vamos a demostrar que amamos a Dios desobedeciendo sus mandamientos? ¿Cómo vamos a demostrar que amamos a Dios si no estamos obedeciéndolo? Si no estamos congregándonos como hoy tú, Sandra, que te estás congregando aquí con nosotros. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios si en lugar de estar aquí, venir cuando se predica la palabra de Dios aquí, usted está dentro mirando la televisión y escuchando las noticias? ¿Cómo? Cuando cierra su puerta y allá atrás de su puerta está usted escuchando todo lo que estamos diciendo. ¿Cómo va usted a demostrar que ama a Dios saliendo y viniendo aquí, trayéndose una silla y sentarse y disfrutar este tiempo? Porque le digo algo, amado hermano, amada hermana, damas y caballeros, ladies and gentlemen, deben de saber que este tiempo es muy corto. Y que cada día los días se van a empeorar. Y que si ustedes no hacen acción, algo como nuestro hermano que abre sus puertas y nos brinda la electricidad, y nos brinda las sillas, nos brinda la atención de estar aquí, ustedes van a tener que vivir un tiempo bien duro. Porque los tiempos no van a mejorar. Ahora, ciertamente nosotros debemos de entender que aunque no vivimos bajo la ley antigua, estos dos grandes mandamientos aún son muy importantes para los cristianos. Sí, no vivimos bajo la ley antigua, no vivimos bajo aquellos tiempos, en los tiempos mosaicos, vivimos en los tiempos de la cristiandad, en los tiempos de Cristo, tiempos preciosos, tiempos especiales en donde Jesucristo ha derramado su gracia, y es por su gracia que no hemos muerto nosotros que nos llamamos cristianos a desobedecer sus mandamientos, porque en los tiempos antiguos, el que desobedecía sus mandamientos, ahí inmediatamente se le daba muerte. Ahí inmediatamente moría. Pero ahora, gracias al amor de Jesucristo, no está sucediendo eso. Hoy, gracias al amor de Cristo y a su santa gracia, nos está dando tiempo a que rectifiquemos nuestros pasos y dejemos de ser unos cristianos helenistas. Porque ciertamente, amado hermano, tiene su contraparte guardar los nuevos testamentos. Guardar sus mandamientos en el Nuevo Testamento. Y guardar los mandamientos de Dios es tan importante hoy como en el antiguo pacto. Hoy que estamos en el nuevo pacto, es tan importante como cuando estaban en el antiguo pacto guardar sus mandamientos. Y esto lo tienen escrito en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 19, y en 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Por ello debemos entender nosotros que si tú no estás con Cristo, estás en contra. Estás en contra de Jesucristo. Si tú no estás con Cristo, si tú no estás guardando, si tú te opones a guardar los mandamientos de Dios, eres un anticristo, un fariseo, un mentiroso, un engañador, y no has conocido a Jesucristo. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16, ya para cerrar con esta predicación, dice así: asimismo, en todas sus cartas, refiriéndose a las cartas de Pablo, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Hoy en la actualidad, la mayoría de las iglesias que se dicen ser cristianas, la mayoría de las iglesias que dicen serse cristianas, no son iglesias helenistas. Iglesias helenistas en donde se nombra el nombre de Jesucristo, pero el nombrar el nombre de Cristo no te hace cristiano. Ahí se está llevando a cabo toda esa herejía, toda esa brujería, toda esa hechicería. No existen las pastoras. Dios no estableció ningún ministerio feminista. Dios no estableció ningún ministerio de pastoras. Es un engaño y una mentira. Cualquiera que te diga que es pastora es una mentirosa, es una engañadora. Y por esa razón muchos no pueden prosperar porque viven atrapados en la mentira y en el engaño. Muchos de ellos tuercen las frases bíblicas.
y las tuercen deliberadamente, las maltraducen con la intención de ocultar el verdadero significado de la palabra de Dios, de las Santas Escrituras, y las tuercen para que el error de ellos no sea traído a la luz. Por ello dan enseñanzas torcidas que han sido establecidas por las religiones populares, por las organizaciones religiosas. Pero tal parece que esto a muy pocos les importa. La mayoría de la gente vive contenta en la pobreza. La mayoría de la gente vive contenta en la miseria. La mayoría de la gente vive contenta en el sobajamiento, en la explotación, en el engaño. Pero hoy Cristo quiere cambiar tu vida. Hoy Cristo quiere cambiar tu manera de pensar. Hoy Cristo quiere hacer algo nuevo y diferente de tu persona. Por ello yo te invito esta mañana, esta tarde, si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, puedes venir aquí y permitirme orar por tu vida y decirte algo. Aléjate del engaño, aléjate de la mentira, porque al final solamente Jesucristo salvará. Ni tu religión, ni tu denominación, ni tus obras muertas podrán salvarte. Solamente a través del arrepentimiento. Arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tus brujerías, arrepentirte de tus hechicerías, arrepentirte de tus falsedades, arrepentirte por completo, te traerá a Cristo. Dios no puede ver un corazón altanero, un corazón arrogante, un corazón lleno de mentira y blasfemia. Dios mora en un corazón contrito y humillado. Por lo tanto, hoy, hermano, que Dios te bendiga y te guarde, y recuerda: ¡viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Te habló tu hermano y amigo Manuel Muñoz. Así es, hermano, solamente Cristo puede salvarnos. Solamente con Jesucristo podemos venir a la salvación. Solamente con Jesucristo podemos tener un cambio maravilloso y extraordinario. México se ve necesitado. México tiene que cambiar su mentalidad. México tiene que empezar a servirle a Dios con la mente y con el espíritu.